Claudio lo va a presentar de todas formas. Sí. Bueno, aquí estamos ya comenzando la transmisión en directo. Sergio me dio el paso para poder más o menos presentar a Michael. Bueno, su nombre oficial dentro de su literatura es Michael Rivera Marín. Así lo pueden encontrar en todas las redes sociales para que ustedes se vayan enterando del trabajo que él ha realizado. Y de los libros que en lo personal yo tengo de él, en mi calidad de lector de la fantasciencia chilena, los libros que tengo son Funeral en Rieles, Sinfonía H, bueno, la antología de cuentos de zombies de Aurea Ediciones. También tengo obviamente Francisca Macabra y bueno, espero tener pronto el último cómic que se ha publicado por ahí, la carátula o la portada de la maqueta que ya tiene, que también va a ser lanzada por Nautilos, que es la editorial que tienen junto a Sergio Alejandro Mira. Y bueno, quería preguntarte primero que nada cómo van tus nuevos proyectos que tienes ahora en mente, que estás trabajando, que vendría siendo lo último que acabo de mencionar, lo del cómic, si quieres lo presentas tú. Sí, ¿Cómo se va a llamar? Claro, lo que pasa es que por esas cosas del destino con Sergio armamos como que Francisca Macabra no fuera solo una novela. Eso fue desde un principio, no tenía que ser solo el formato novela tradicional. Entonces, en ese sentido, yo le pido unos personajes a él. Me parecía que eso era muy interesante, de no yo contar solo mi historia con mis personajes, sino que además incluir los de otros, que era como ese apoyo, energía que uno trata de invitar para que las cosas funcionen, y si la gente que me conoce a mí conozca también el trabajo de Sergio, y a la inversa, si conoce a Sergio llega a mí. Entonces le pedí prestado a Maddie, que es un personaje de él, una chica que no tiene poderes, o sea, tiene poderes, y su poder es que nada le afecta, no le afectan las cosas paranormales, y como Francisca tiene esa condición sobrenatural, no le afecta. Entonces hicimos la novela, la editamos y todo, pero además lo complementamos con un cómics. Entonces ahí como que Maddie vuelve a su realidad, ¿cachai? Maddie viene desde el cómics, se pasa a la novela con Francisca Macabra, y después Maddie vuelve al cómic en un capítulo que explica y profundiza un poco una historia, y de hecho es tan correlativo. Hay un cómic de Maddie que se llama Cabeza Perdida, a ver si Sergio me corrige, no, Cabeza Perdida, ¿cierto? Sí, correcto. Después viene la novela, claro, el cómics, que se llama Cabeza Encontrada, y en Francisca está Cabeza Entregada. Entonces está todo ordenadito con la cabeza, y obviamente no ha sucedido que gente dice, pero ¿por qué el cómic ahora se conecta con Francisca y no sé qué? Digo como, pucha, uno inevitablemente viene del mundo del cómics, y a veces no es culpa de los autores que los lectores no conozcan a los personajes, y eso es a lo que invita, que si usted no lo conoce, aproveche y lo conozca. Sí, eso es muy típico, y te lo dicen como casi como un reproche. Claro, yo igual lo entiendo, porque quizá una estructura muy de cómics. Yo ahora terminé de leer el 250 porque volví a Spawn, el 250 de Spawn, el protagonista se desapareció, volvió, y dije, oh, por fin volvió, y en el 251 lea el especial Resurrection. Entonces, para uno es una estructura normal, pero hay gente a la que lo complica, y yo lo entiendo, por supuesto. Pero nada, pues cosa de acostumbrarse y potenciarlo. Y también pensar que a lo mejor una segunda edición podría ir con esas páginas del cómic, quién sabe. Esa puede ser una opción para dejar más cerradito ahí ese tema. Ahora, yo creo que tenemos que confidenciar algo, y es que Claudio ya leyó Nathaniel Neira. Sí, claro, lo leí. Debido a que tiene ciertas influencias. Claro, como el jefe del programa. Dentro del. Claro, tiene ciertos contactos en el Nautilus. Sí. Él ya leyó Nathaniel Neira, así que podría, sin spoilers, por favor,
Sí. podría, yo creo que preguntarte algunas cosas o ahondar Sí. en eso. Claro, mira, lo primero que tal vez a Sergio le podría preguntar para después ir contigo, Michael, Sí. es sobre el personaje Maddie, que yo personalmente no lo conocía. O sea, lo conocía a través de Atom Candy, pero en esta no tenía idea que podía salir acá, pues, y eso como que me sorprendió, porque yo cuando vi una foto de la maqueta que había mostrado Michael, aparecía Nathaniel Neira, que es el protagonista principal, y Francisca Macabra. Pero Maddie como que me sorprendió un poco ahí. Y quería preguntarte sobre el personaje, Sergio, que ahondes un poco más sobre ella. Bueno, el personaje, tú leíste ya Atom Candy, los dos tomos que se publicaron por Stratos, por la editorial Stratos, la editorial hermana de Mitómano. Claro. Y Maddie es un personaje que se nos apareció cuando estábamos desarrollando con Pablo Atom Candy en su primera etapa. Me parece que durante el primer año. Y lo que siempre lo hemos hablado con Michael, y es algo que como autores siempre yo creo que estamos o sea, lo que hacemos es precisamente para encontrarnos con estos personajes. A veces uno tiene un personaje en mente, puede que Michael, por ejemplo, tenía bien claro quién era Francisca Macabra, iba a escribir sobre esta niña, sobre Francisca Macabra, pero en el camino se le aparecieron unos personajes que él no tenía presupuestado. Y eso es algo que a uno como autor siempre es muy gratificante ver cuando se aparecen estos personajes que parece que uno los está conjurando, que realmente uno es un medium, y estos personajes ya existen en algún otro lugar y aparecen, se materializan, y así fue como apareció Maddie. Y era una niña extraña desde el principio, desde partida, porque nuestros protagonistas en Atom Candy son adolescentes y ella era una niña más pequeña de 8 años y estaba con este pez muerto en la pecera, y todo eso dio paso a una historia en que tenía que ver con ese pez. Después hicimos para un especial justamente el Pez Arbóreo, una editorial amiga de Sebastián Castillo. Ahí contamos el origen de cómo, en unas 4 o 5 páginas creo, de cómo Maddie había obtenido ese pez. Y el pez también tiene un cameo en el cómic de La Cabeza Perdida, que fue uno de los elementos, la cabeza de madera que aparece ahí, que Michael tomó para el cómic de Nathaniel Neira. Y ahí ya Michael tendrá que contarnos si fue primero el cómic de Nathaniel Neira y después Francisca, o al revés, porque yo ahí ya me pierdo, no sé dónde apareció primero la conexión Maddie-Nathaniel Neira o Maddie-Nathaniel Neira-Francisca, ya no me acuerdo, eso nos contará él después, porque sí. Ahí ya el multiverso, cuando estamos en los orígenes del Nautilus verso, por decirlo así. Entonces estamos como cartografiando estos comienzos y guardando las proporciones, pero también siendo súper creyendo firmemente en lo que hacemos, y nosotros somos personas que estamos súper convencidas del valor de nuestro arte, de lo que hacemos. Yo en lo que hace Michael en lo que hago yo, por eso somos socios y somos amigos, y además de gente que trabaja con nosotros como Almirón, que no sé cómo se llama el nombre, Michael, ¿cómo se llama? Juan Manuel Almirón, como Yossi Alburquenque, como Pablo Santander, como Francisco Fernández. Así que yo, dentro de nuestra realidad, siento que estamos como en los albores de Marvel, como debe haber sido, siempre guardando las proporciones. Entonces, para no dar más la lata, así fue como surgió Maddie. Era un personaje secundario, muy muy secundario en Atom Candy, y luego pudo tener su propia historia en este cómic de La Cabeza Perdida que dibujó Pablo Santander, donde conoce a otro personaje que se llama Jarry, que es el que anda con esta cabeza de madera, que luego la recupera y Michael la ocupa como un elemento que se vuelve un MacGuffin, o algo fundamental, que es casi como estas cosas que busca Indiana Jones en cada una de las películas, este artefacto.
Y bueno, y después del cómic, como bien decía Michael, saltó a la literatura porque ya es un personaje que está en su novela, en Francisca Macabra, y ahora va a aparecer en el cómic de Nathaniel que teníamos hecho antes, que estaba listo, antes incluso de que Francisca Macabra se terminara de editar, porque los libros, las novelas sobre todo, pueden tomar mucho más tiempo. Ustedes saben, todos sabemos lo mucho que puede tomar una novela en materializarse versus un cómic, que también puede que tome mucho tiempo, pero en este caso es un comic book de formato americano, 20 y tantas páginas, claro. 22, 24 páginas. Entonces, y pretendemos que estos personajes, siempre la idea es no forzarlo. O sea, Michael encontró que había una afinidad ahí con el personaje, le interesó ese personaje porque podría haber sido cualquier otro, y él encontró una forma ingeniosa, nueva, fresca, orgánica de incorporarla, y que además fue un aporte tanto al universo de Francisca Macabra como al universo de Maddie. Y nosotros también somos fans, viejos fans de los X-Files, de los archivos X o expedientes X. Entonces siempre hemos hablado en términos y siempre lo repetimos, y nos lo repetimos el uno al otro cuando estamos en momentos de duda. Crea buenos personajes, crea personajes que sean entrañables, que sean queribles, que sean odiables, no importa, pero crea estos personajes que a la gente los seduzcan y los fascinen, como eran Mulder, Scully, el propio Skinner, el viejo que fumaba, cualquiera, y ellos solo van a contar las historias, y no importa, de repente hay historias que guatean, pero Mulder siempre es Fox Mulder, Scully siempre es Dan Scully, y siempre vamos a estar fascinados por esos personajes. A mí jamás me han aburrido, los volví a ver en las nuevas que hicieron, y yo creo que ahí está la fuerza, y Michael lo sabe, y yo creo que varios de nuestros colegas y amigos de la fantasciencia saben que la fortaleza de una narración está en el personaje. Pese a que sí, hay otras personas que no lo creen así. Tengo un par de colegas que creen que los personajes no son importantes, que lo importante es la historia, y son sobre todo colegas que cultivan la novela negra y la novela policial, que ellos creen que los personajes deben ser vehículos para contar la historia, y que no está mal que sean de cartón piedra. Así que ahora me callo. Michael, por favor. Sí, ¿no? Bueno. Y otra cosa, bueno, complementando lo que decía Sergio, claro, Maddie aparece primero en Francisca, pero como una novela, yo soy un escritor más o menos lento dentro del promedio, que yo creo que está bien, pero mis colegas a veces escriben más rápido que yo, entonces yo me considero lento. Me demoró 3 años por lo menos en escribir una novela. Entonces Almirón tiene una gracia, Juan Manuel, ilustrador argentino, mis cariños eternos a él y agradecimiento por siempre, porque él es muy rápido para trabajar. Ya hemos trabajado en otros proyectos juntos, en varios, y nada, él uno le da la idea, le dice la página, el guión, y él ya está trabajando. Entonces, con eso, mientras yo avanzaba con Francisca, hicimos el cómic, y no nos demoramos nada en entenderlo, pero nace desde la novela. ¿Y por qué era importante hacerlo desde cómic, novela, cómics? Porque hoy en día los jóvenes, yo soy profe de lenguaje, entonces los muchachos se aburren un poco de leer el papel tradicional y les gusta esa multitasking, están haciendo muchas cosas, y hacer hipervínculos, conectar aquí y allá, ir descubriendo cosas que a veces tienen la historia. Entonces en este caso ellos se van a topar que dentro de los créditos hay personajes reconocidos de otras personas. Ah, ¿por qué? Y está el capítulo. Y que lo invite, las páginas están disponibles online, por ejemplo lo de Atom Candy, está en papel, pueden llegar a ellos los jóvenes, pienso yo, ¿cachai? Entonces esa es como la idea, que se pueda uno ir armando un universo y que los personajes pasen de una dimensión a la otra, la dimensión narrativa tradicional a la dimensión cómics, y lo enriquezcan. Y yo creo que por sobre todo que se enriquezca la historia y que el lector sienta que la historia está viva, ¿cachai? Que se te pasa de plano, pero sigue siendo el mismo personaje, que es como la unidad principal. Sí. En cuanto al cómic, Nathaniel Neira, bueno, volviendo un poco más al libro Francisca Macabra, hay harto misterio en cuanto al padre de Francisca Macabra, que en este libro, o sea, en este cómic, perdón, de Nathaniel Neira, como que da algunas luces del padre de Francisca Macabra. Sin embargo, deja harto misterio, y no voy a mencionar
qué es lo que comentan del padre para que los propios lectores puedan ver de qué se trata. Pero tiene sus elementos ahí que yo lo encontré geniales y claro, es sobre lo que ustedes estaban hablando de conectar personajes, historias, y es súper bueno porque cuando leí Francisca Macabra como que yo quería saber un poco más del padre de Francisca, y con este cómic como que se va complementando y voy enterándome un poco más de lo que él desarrollaba. Claro, sí, pues ahí se presenta solamente en Francisca y como la niña es chica y un misterio, no puede invocar a su padre y está todo ese tema tabú con el padre, no lo podíamos abordar, no perdía credibilidad dentro de la narrativa para la novela como tal. Pero sí lo podía hacer desde el punto de vista que alguien que está por sobre ella, que en este caso es Natalia Neira, que es un personaje que es líder dentro del caos, él navega en el caos y tiene que tratar de establecer la normalidad o el statu quo del mundo. Esa es como la gracia de Natalia Neira, es un viajante del caos. Uh-huh. Y ahí pudimos profundizar en ese aspecto. Y claro, la novela Francisca y el cómic invitan a conocer más sobre el padre, y eso será otra novela, si Dios quiere, más adelante se trabajará ello, que es como lo que pasa con Miss Peregrine, la novela, que también tiene película, aunque la película la dejaron cerradita. En Miss Peregrine hay muchas cosas que no sacaron. De hecho, la Miss Peregrine, el terminar la 1 queda desaparecida y no tienes que rescatarla, y queda así abierta bestialmente, ¿cachai? Al contrario de Francisca, que aunque se cierra la historia de la protagonista, quedan cabos ahí sueltos. Entonces esa es la idea, por retomarlo en otra historia, en otra novela, para poder seguir ampliando esos aspectos y no sé si solucionar dudas de las personas, porque cada uno se puede inventar lo que quiera respecto al personaje, pero sí por lo menos invitar a nuevos lectores. Yo creo que una novela, que me pasó a mí por la experiencia con Funeral, en 1 año, 2 años, la novela no ha llegado a todo el público que debiera llegar una novela. Entonces no voy a tener hordas de personas buscando escribe la próxima parte, no, eso no va a suceder. Entonces tengo el tiempo y la disponibilidad de que en 6 años más pueda salir una novela parte 2, Francisca, o como le queramos llamar en su momento, y que se ahonden en esos aspectos sin dañar al que ya la leyó en la primera partida de la edición, ¿cachai? Claro. Sí, el mercado es tan breve, tan pequeño, que se puede hacer eso sin ningún problema. Efectivamente. En cuanto a la misma editorial, quería preguntarles a ambos, porque, bueno, Nautilus, no sé qué me puede responder la pregunta, pero Nautilus, que es la edición que tiene Michael y Sergio, ¿esta editorial nació porque tenían ustedes trabajos sin publicar y querían publicarlo, o bien nació porque para próximos proyectos a futuro que querían publicar? ¿Cómo fue cómo se desarrolló este proyecto? ¿Puedo contar la parte bonita yo? Que es la parte así como emotiva. Bueno, yo quisiera hacer una breve introducción a esa parte emotiva. Decir que aquí contarles que el Nautilus nació por iniciativa de Michael. Michael es el responsable de habernos embarcado en esta maravillosa experiencia que es el Nautilus, y fue por una llamada telefónica que se extendió durante mucho rato. No sé si estaba en recreo o estaba cambiando clase. Así que ahí te hago el pase y continúa tú. Claro, porque a mí me sucede, todavía me sucede, que con Funeral la retribución económica que tengo por Funeral es súper poca. La editorial se ha movido poco porque en general no se mueve mucho por un tema de que hay otras prioridades. Si publicáis, no sé, 20 autores en un año, uno no va a ser prioridad, ¿cachai? Así como son prioridad a las 20 y algo, 24 creo que fue la última vez que supe de Forja, 24 libros, ¿cachai? Entonces todo tienes que prestar la misma importancia, entonces esa es poca, obvio, si le dicen 24, como 2 autores por mes, algo así más. Claro. Entonces, y yo encontraba que por una cosa de personalidad la gente enganchaba conmigo, me invitaba a dar charlas, a promover los libros, conversaba y firmaba aquí, y se vendía mucho, y se vendía muy bien, gracias a Dios. Entonces encontraba que deberíamos hacerlo solo. Y para más remate, yo no tenía muchas cosas escritas,
Pero Sergio sí. Entonces yo decía, pero Sergio, ¿y tus libros, todos los que han ganado fondos de cultura, de creación, tenéis como 3 años con novelas terminadas, premiadas? ¿Por qué nadie conoce esas novelas? Entonces me parecía que era injusto. Y en ese sentido, dentro de ese contexto y otras experiencias más, le digo así como, oye, hagamos una editorial juntos, publiquemos juntos lo que nosotros tenemos. Y en este caso, Sergio ya tenía como 3 novelas, por eso partimos con Armórica, que es una de las que había sido premiada, la segunda de Othergill, que fue doblemente premiada. Pero eso fue como esa cosa utópica que decía como, oye hermano, saquemos las novelas, la gente creyó en ella, un gobierno, un concurso, como lo quieran llamar, al fondo se postuló, se ganó y se ganó por algo. Y es justo que la gente también lo lea. Démosle con eso. Yo mientras escribo para tener alguna y que era Francisca Macabra, sí. Eso es. Esta es la parte. Claro, esta es la primera. Y no podemos dejar de lado que yo le dije a Michael, bueno, y yo incorporaría a la editorial a David Cofré, que es el diseñador con el que yo vengo trabajando desde Mad Love 500, que publicamos por Estrato, y con el que hemos hecho una muy buena dupla editorial, y armando los libros, diagramando, corrigiendo. Y Michael a su vez me dijo, y yo creo que deberíamos y podríamos sumar a Manuel Canto Carrizo, que es amigo de Michael y un antiguo amigo y colaborador de Mitómano, que es psicólogo infantil, me parece, sí, ¿no? Sí, pues infantil juvenil, claro. Entonces él nos iba a aportar, porque nosotros pensamos la editorial como una editorial infanto-juvenil. Entonces tener un psicólogo infanto-juvenil iba a ayudarnos a poder evaluar nuestros contenidos y saber que estábamos entregando un material que estuviese de acuerdo con el desarrollo de la infancia y de los jóvenes y de crear material que pudiera ser útil y además de entretenido para los colegios, para que los niños no se quejen de que no leen porque leen cosas aburridas, y también para que pasen por esta experiencia que me ha pasado. Michael te lo puede contar también, porque nosotros hemos dado muchas charlas en colegio, Michael más que nadie, y eso de que los niños se sorprenden cuando llega el autor, porque es casi como, a mí me lo han dicho, piensan que todos los autores que ellos leen están muertos. Entonces, ajá, que de repente aparezca el autor ahí es como, claro, es que casi como si pareciera Shakespeare o que apareciera Truman Capote, no sé, son tipos que están muertos, pero para que el libro no sea letra muerta, tenemos ahora la gran posibilidad de que la conectividad, lo mismo que decías tú la otra vez, la posibilidad de conectarte con Michael, es un autor que es súper accesible, que la gente se puede comunicar con él, los lectores, todo eso es lo que nos posibilitan las redes sociales hoy en día, y además podemos hacernos presentes y compartir con los lectores y hablar, y el gobierno también impulsa, el Estado impulsa iniciativas como esta, como Lectores en Tránsito, donde yo también participé, fui con Josia Burkenke a un colegio en Casablanca. Entonces es una experiencia, es algo maravilloso, es una cosa que para mí realmente es vivir el sueño. Para mí no es ser bestseller ni estar número 1 de ventas en la Antártica o que estar en el mesón de las novedades junto a Harry Potter y Hernán Rivera Letelier. Para mí son este tipo de cosas, y poder conocer lectores como tú, poder hacer amigos que son lectores y poder crear este tipo de iniciativas que salió súper espontánea. Y antes que me olvide, estamos también con Rodrigo Carmona, al que no hemos saludado. No. Y que está presente. Hola, Rodrigo. Hola chicos, ¿cómo están? Y aquí tenemos 2 autores que han trabajado con Anima, y Rodrigo ha recogido en parte el guante. Recogió el guante de lo que dejó Michael sin sombrero de copa. Así que ahí, claro, el sombrero tipo Slash. Oye, pero yo quería comentar algo que todo esto, aprovechando esta Carmona ahí, que por ejemplo el tema de los libros, a nosotros nos pasaba que si uno va a lanzamientos de libros, yo creo que todo el que ha ido a un evento se encuentra con la mamá del autor, la abuelita del autor, el primo del autor, el vecino, el compañero de colegio, están todos los amigos. Sí. Claro, y están los colegas que te van a comprar el libro para apoyarte a ti. Claro. ¿Cachai? Y con Sergio decíamos, oye, eso ya no nos sirve. Porque, ¿de qué me sirve a mí que mi libro me lo compre Sergio, me lo compre mi mamá y me lo compre mi papá?
no me sirve de nada. Yo quiero que a mí la gente me lea y me lea gente que no me conoce, idealmente, que es lo mismo de poner un personaje de otro, o escribir una novela con otro, o tomar el personaje de otro, etc. Entonces, gracias a la invitación de Rodrigo Carmona, pudimos presentar Francisca Macabra en Vallenar. Yo no tenía idea cómo era Vallenar, nunca he ido a Vallenar. De hecho, ni sabía cuánto había que viajar. Si no por Sergio, me hubiese ido en un semicamo y hubiese muerto con mis piernas todo doblado. Y pude presentar a Francisca Macabra en la tardecita, después de los juegos de rol ahí. Oye, pero fue un boom, la gente me preguntaba. Gente súper informada. ¿Ah? Claro, era maravilloso porque de hecho yo no tenía idea, pero la gente que juega rol es gente muy culta. Yo pensé que era gente nomás, son gente muy culta. Y en Vallenar más parece. Entonces, eso es como lo que buscamos con Sergio, llegar a otros espacios, y en este caso Carmona ahí se la jugó con Vallenar Fest. Y fue un éxito y pudimos... Geek Fest, claro, está. Entonces, eso fue súper bueno y mira, justo está acá para reconocerlo nuevamente, esa instancia, ¿cachai? Como que eso es lo que buscábamos con la editorial y buscábamos como autor, dale a con Sergio. Claro. Bueno, acá se acaba de sumar a Rodrigo, como ya estábamos conversando un poquito, y han nombrado un personaje que es Anima de Mitómano Comic. Y claro, aquí tenemos, por un lado, tenemos a Michael, que entiendo que tú llegaste como guionista claro, como guionista, y por otro lado tenemos a Rodrigo, que llegó como ilustrador. Claro que en tiempos distintos, entiendo yo. No trabajaron juntos, no. Me parece mucho. No coincidimos. Pero los dos trabajamos con Almirón, excelente dibujante. Claro, eso es el punto que les conecta. Y en cuanto al personaje, tal vez le pregunto primero a Michael para que hable un poco del personaje, cómo lo tomó, cómo lo desarrolló y cuál era la labor como guionista, y después pasamos a conversar con Rodrigo para que nos cuente cómo retomó la labor del personaje. Yo lo tomo porque Mitómano me contacta, la gente de Mitómano, para que escriba una frase atrás del cómic, el primero que sale, el primero en colores. Entonces uno siempre pone una frase que agrade y todo. Entonces yo leí el cómic, lo leí 1000 veces y me gustó el cómic. Y yo juntaba historia y todo, cómics. Entonces dije, oye, nunca he escrito un cómic. Y si pude escribir una novela a la que he leído bien, y he tenido un par de cuentos que han estado por ahí dando vueltas, dije, yo también puedo escribir un cómic, porque es solo contar una historia y contarla bien. En ese entonces hablé con Sergio Amira, pero por un don Sergio Amira que estaba ahí por Facebook, al que contacté para hacer un cómic y todo, y me dio un par de consejos ahí que no tomé y tuvimos que armar ahí, y finalmente tomo el personaje de Mitómano con mucho respeto. Manuel Canto ahí me ayuda, Manuel Canto, que es el mismo que teníamos en el Nautilus como psicólogo, para darle vida, porque además el personaje no era ni de Manuel ni mío, es de Francisco Fernández, el máster ahí del Mitómano Verso. Entonces, Stan Lee de Quillota. Claro, sí, pues Stan Lee de Quillota. Entonces, yo lo que quería hacer con el Anima era dar un paso más, llevarlo a lo que no estaba ahí en el primer tomo, ni estaba en internet, los números digitales, gratuitos. Entonces, mi trabajo fue ese. Y como yo había visto que los chiquillos tenían personajes que eran propios de la quinta región, que ponían el pajarito, el loro de Wonders, creo que, en el cementerio, en la cantina donde está el Anima. Entonces dije, oye, disculpen, pero sí. Nos saludó Connie Tapia. No, buena. Hola. Connie. Entonces dije, oye, yo también puedo poner un personaje de la quinta región. Sí, dale. Ya, a mí me encanta María Luisa Bombal. Yo amo a María Luisa Bombal. Entonces coloco como personaje, y Sergio ahí me sugiere que de hecho que le pongamos Malú para evitarnos complicaciones mayores. Pero tomamos elementos del libro, o sea, tomamos elementos de La Última Niebla, del árbol, para que los viva el Anima. Y ahí hicimos un cruce intertextual súper bueno, y además trabajamos en la portada con Lord Negro, que es Luis Naranjo Rojas, quien ha trabajado en varias cosas ya, algunas publicadas y otras que no han salido todavía. Entonces fue eso, darle un plus. Y con Jimé Rodríguez hicimos ese cómic en la ilustración. Pero la Jimé Rodríguez es más de acción, es un cómic mucho más de superhéroe. Y después, cuando nos va bien con ese cómic, ganamos un premio FIC, de hecho con el Anima Infección, logramos que Mitómano, ahí en este caso Mitómano se mete la mano al bolsillo y la mano al corazón, y dice, ok, saquemos otro Anima. Y dije, listo, si ya pudimos hacer un cómic como lo pide Mitómano,
podemos hacer un cómic como lo pido yo, que en este caso era no tan de superhéroes, sino que más bien de terror, que es el engranaje de los siniestros. Y de ahí lo hice con Almirón, y a Almirón le dimos en el tono a la oscuridad y al terror que queríamos contar con esta cosa, los incendios en Valparaíso, que se siguieron repitiendo, y podía colocar cosas que hoy en día ya no se podría. Mutilación a mujeres, dar vuelta ahí con animales, entonces estar en las tumbas, como que esas cosas ya no se pueden. Hoy en día ya no podéis mutilar mujeres en un cómics, menos si lo escriben dos hombres, creado por un hombre. Hoy en día eso no es tan bien visto. Entonces alcanzamos a salir. Sí, entonces eso fue darle un giro y profundizar en aspectos psicológicos del personaje. Yo creo que me centré principalmente en un pasado inventado, de acuerdo a lo que ya tenía como elemento Francisco, y hacer un personaje más oscuro. Eso yo creo que fue lo que pude hacer con Anima, y me encantó trabajar con Anima. De hecho, por eso hacer de nuevo otro Anima tenía ganas, pero después ya se me quitaron las ganas, y si uno no está con la pasión, el enganche y la buena energía, yo creo que debe darle el paso al costado. Y ahí cuando mi toma me invita a participar del Era Draconiana fue como, no, pocas páginas, lo voy a hacer mal, no, mejor que sigan los demás. Y ahí ya tenemos a Rodrigo Carmona. Bueno, ahí se ve la ilustración de El Animal, esa gran portada que ganó premio FIC, que le hizo el Almirón, perdón, el Lord Negro, Luis Naranjo Rojas, que ganó premio de esa portada que es de lujo. Oye, dale, Rodrigo, usted, porque usted sigue ahí porque nadie más escribió el Anima, pues entre tú y yo no hubo cómic del Anima. Sí, no ha habido sucesión, pero ahí estoy trabajando en la siguiente etapa, y la gracia, obviamente, como dije en el tianguis anterior, es trabajar sobre la base que dejaron los autores anteriores, en este caso Michael, y igual un gran desafío, porque no hay que desentonar, pues hay que tratar de mantener el nivel que ya está súper alto. Y en este caso a mí me gusta mucho la historia, y también viví mucho tiempo en Valparaíso, entonces hay que aprovechar que Michael, como podría decir, trabajó la parte psicológica, esa parte ya está un poco más resuelta. Entonces ahora lo que quiero hacer es rescatar mitos urbanos de Valparaíso y tratar o históricos de Chile, y tratar de incorporarlo al personaje. Porque la gracia de Anima es que es un espíritu, entonces él puede interactuar con los esqueletos que hay en el closet de la historia chilena. Entonces eso es lo que estoy desarrollando en estos momentos, ver qué personajes históricos macabros hay, y si es que sus acciones, buenas o malas, siguen vigentes en esta época, y tratar de agarrar ahí y hacer que Anima arregle problemas actuales, pero con base en el pasado de Chile. Ahí nomás la dejo. Rodrigo, y te quería hacer una consulta de ti, porque con respecto a los guionistas, que al otro lado tenemos a Michael, ¿el trabajo siempre es fácil de llevar? Bueno, no sé otro, yo estoy recién partiendo con esto y me cuesta un montón encontrar el argumento. No me cuesta tanto, porque como son personajes que ya existen, solo tengo que tratar de encontrar algo interesante que les vaya a ocurrir, pero encontrar la inspiración para ordenar las secuencias de acción y ese tipo de cosas me cuesta harto, porque estoy recién partiendo, pero es un gran desafío. En ese caso yo ahí me saco el sombrero ante Sergio y Michael, que son capaces de sacar historia y ejecutarla muy rápido. Yo todavía estoy en idear la historia, todavía no tengo mucha expertise en ejecutarla. Claro. Y tal vez una consulta para los tres, ¿no? Porque entiendo que Michael, tú no trabajas como ilustrador, solamente como guionista en cuanto a los cómics, ¿cierto? Sí, no, yo solo hago la historia y el guión. De hecho, ni siquiera el rótulo, porque el rótulo lo hace Sergio. Claro. Y en ese sentido, no sé quién me puede contestar la pregunta, pero
hay aspectos técnicos, por ejemplo, que la viñeta sea de una cantidad de palabras determinada, que tengan una cierta cantidad de viñetas dentro de una sola página. En ese aspecto entiendo que igual ustedes son como súper profesionales, porque no veo tantas diferencias. Tal vez yo al leer Mitómano Cómic veo que se parecen mucho a los cómics internacionales, estadounidenses, americanos tal vez, pero eso es porque les nace tanto leer cómics de esa naturaleza, o porque ustedes de manera profesional ya entienden cuánta es la cantidad de viñetas, cantidad de palabras, etcétera. Sí, yo por mi parte hice eso, cuando quería transcribir el anima y Mitómano me tenía que creer en mi historia de infección. Para el cómic Infección de Anima, yo me puse a leer Kurt Busiek, que tiene... Kurt Busiek debe ser. ¿Cómo se dice, Sergio? ¿Busiek? ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿No? Carl Busiek, el que hace Astro City. Busiek. Sí, Busiek. Astro City. Eso, claro. Entonces leí él tenía como en internet una versión de cómo él hacía el guión. Neil Gaiman tenía una versión del guión para Calliope, creo que era en un tomo de Sandman. Entonces todos los autores cuentan más o menos cómo escribían. Y más la estructura que uno ya tiene de ver y revisar, porque los tipos te dicen algo y uno va y viene el ratón de biblioteca y lo revisa, pues tú ves, ok, Alan Moore para Watchmen eran 9 viñetas, sí, pero cuando era acción, entonces tenéis que ver lo que hicieron otros en el manga. Entonces yo por lo menos sí soy bien cuadrado. ¿Y cuántas palabras? No más de 12 palabras por globo de texto, y a veces me paso, a veces Sergio la acomoda, pero para que quede con un buen ritmo de lectura y que cada página tiene que terminar enganchando a que se lea la próxima. Y eso es bonito, porque cuando yo se lo escribo al Mirón, le pongo a Mirón, ya Mirón, y aquí tiene que mirar como que mire para la otra página, para la página siguiente. Ah, ya, listo. Entonces eso lo tenemos ordenados con Almirón, y ahí él hace sus aportes, por supuesto. Entonces, pero en el términos de guión, para mí son cantidad de viñetas según secuencia, si es de conversación, con información, si es batalla, todo ordenadito así bien cuadrado. Oye, y ahí me gustaría agregar a mí que pasa a veces que se dan unos equipos de trabajo y se crean unas sinergias increíbles, como es la de Michael con Almirón. Yo funcioné ahí como editor y rotulador de Natalia Neira, y a Almirón prácticamente no hubo que hacer correcciones. Es un tipo que sabe narrar secuencialmente muy muy bien y que se entiende muy bien con Michael. Y así me pasa a mí, por ejemplo, con Pablo Santander y con Yossi también, con Yossi Alburquenque. Pero también pasa que a veces hay cosas que son desastrosas. Hay equipos y hay duplas, guionista, dibujante, dibujante y guionista, porque digamos que ambas partes pueden ser culpables. Conozco un caso reciente, no los vamos a mencionar, pero tengo un amigo que está en una disputa intestina con su dibujante porque no logran ponerse de acuerdo y tienen estancado una obra ahí. Entonces ya sé quién es. hay una el mundo es muy chico. Sí, y para mí si bien debe haber siempre un diálogo, también pastelero tus pasteles. Si la historia es tuya y el guión es tuyo, el dibujante que se concentre en el arte. Pero no me parece adecuado que un dibujante o un artista comience a cuestionar ciertas decisiones del guionista, a menos que sean algo que esté afectando al desarrollo de la historia, porque obviamente de repente se pueden hacer alguna observación. Oye, el personaje acá en la página dice que sale con casco y en la otra página aparece que no tiene casco cuando se lo sacó, cosas así, ¿verdad? Pero ya cuestionarte cosas que van en la narración misma es simplemente que tú no estás confiando en tu partner. Y si tu partner no está aportando el 50% de lo que es una obra que es co-creación, entonces estás fallando tú también, como Mike lo sabe, como pedagogo que si tiene que haber un buen maestro, tiene que haber un buen alumno también. El alumno que no quiere aprender nada del maestro no va a aprender nada. El maestro que es incapaz de enseñarle al alumno lo mismo. Entonces a veces pasa eso, que hay unas sinergias y unas cosas que son increíbles. El cómic de Nathaniel Neira es así.
fluye de una manera increíble, es muy rápido, uno de los mejores cómics que yo he visto y que he leído. Almirón es un maestro realmente en la narración secuencial, también como lo es Pablo también es muy bueno narrando secuencialmente, y después hay otros dibujantes que tienen otras fortalezas de repente en las expresiones de los personajes, no solo el movimiento, sino que es importante que un personaje pueda transmitir una emoción, que no importa, porque por lo general los personajes en los cómics, las caras generalmente van cambiando, ¿sí? Como que o todos tienen una cara muy genérica, como que Batman y Superman, si tú le sacáis la máscara a Batman y el cachirulo a Superman, son el mismo weón. El Aquaman de los 50. Y si después lo ponís pelado es Charles Xavier, y si después le ponís rubio es Aquaman, y si le ponís un antifaz es Green Lantern. Pero lo que importa es que se pueda transmitir una emoción, y esa emoción también se transmite. Michael habló de Kurt Busiek, por ejemplo, habló de Astro City, y Astro City tiene un cómic que es maravilloso, que para mí es alta literatura eso, yo lo pongo ahí dentro de mi lectura favorita, porque el mérito que tiene él, por ejemplo, es fijarse en esas historias en que ningún otro guionista se fija. Entonces tenemos a Grant Morrison y a otros tipos, Alan Moore y todo esto, hablando de los grandes acontecimientos del multiverso y los choques de universos y de multiversos y las fusiones de estos universos y las tierras paralelas de la 1 a la 52, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con un tipo que todos los días, un tipo común y corriente, como nosotros, que va a trabajar, que un tipo que está solo, pero sabe que le falta algo? Un tipo que tiene un trabajo mediocre, una vida mediocre para los estándares de la sociedad, digamos, pero sabe que le falta algo, y él recuerda a una mujer, siempre sueña con esa mujer, recuerda, se ve él mismo bailando con ella, tiene sueños reiterativos, y de repente se le aparece este personaje, que es un personaje increíble, imponente, que es un personaje que se llama el colgado, el ahorcado, que es un personaje que es todo negro y tiene una capucha y la soga y flota. Es un tipo que ahorcaron, y es el protector de un barrio de Astro City, que se llama algo así como Kirby Town, en honor a Jack Kirby, y es un barrio donde habita como muchos inmigrantes de Europa del Este. Entonces tienen vampiros y hombres lobos y supersticiones de Europa del Este, y este personaje, el ahorcado, es el protector de ahí. Se le aparece el ahorcado a este hombre común y corriente que sueña siempre con esta mujer, y le dices: lo que pasa es que esta mujer que tú estás recordando fue tu esposa, pero hubo una guerra de universos paralelos y multidimensional y todo, donde se reescribió la realidad para salvar al multiverso. Todos los héroes lucharon, y en esta reescritura de la realidad, en esta nueva realidad, tu esposa ya no existe. Entonces yo te vengo a dar el regalo del olvido. Te doy dos opciones: puedo hacer que la olvides para siempre, o que te quedes con ese recuerdo. Y el tipo le dice: no, yo quiero recordar. Mira tú qué maravilla, ¿no? ¿Quién te cuenta una historia así? Después tiene otra historia muy buena, de hace varios años, ¿sí? Que tiene que ver, como lo decía Michael hace un rato, las cosas que se pueden decir y no decir. Hay un personaje que es un homólogo a Wonder Woman, porque en Astro City hay muchos personajes que son homólogos de otros personajes, y hay uno que es como Wonder Woman, y es activista, feminista, y tiene un hogar de acogida para niñas vulneradas, y de repente, en medio de la noche, aparece un niño vulnerado, un niño que ha sido abusado, y ella está ahí, justamente está de visita ese día, y lo reciben en la institución, que es, por ejemplo, como María Ayuda. Entonces, y ahí empieza la discusión con las otras mujeres ahí: oye, pero esto es un hogar de niñas, no podemos tener a un niño. Oye, pero este es un niño que está siendo abusado por su familia, por sus padres, es un ser humano también, ¿cómo no lo vamos a poder tener acá? Y ese tipo de discusiones y de debates se pueden dar en un cómic de superhéroes perfectamente, y eso lo hace Kurt Busiek, y por eso es uno de los grandes guionistas, y uno que está como por debajo del radar, pero Astro City es algo que todo el mundo debería leer. Es un cómic maravilloso, y ese tipo de historias son las que por lo menos a mí me apelan y me gustan más. También me gusta que se machaquen y se haya superpoderes y batallas y todo eso, pero ese tipo de historias yo solo se las he leído a él, y a veces a Grant Morrison, que pese a todo al principio tenía destellos de eso, pero ya después se desbocó demasiado. Cuando Moore y Morrison se declararon magos casi como al mismo tiempo, imagínate, es como que dentro de poco Michael y yo vamos a decir que somos magos.
y nos vamos a ir a la chucha. Yo creo. Porque ahí esos dos locos se me perdieron a mí, Morrison y Moore. De ahí, cuando empezaron con la magia y todo eso, y ya como que empezó a decaer para mí por lo menos ese aspecto de los guiones. A mí me interesa mucho la cosa emotiva. Y el mismo Alan Moore hablaba de eso, que para que una historia funcione, tiene que resonar a un nivel emotivo, no importa cuán fantástica sea. Y lo dice el mismo Alan Moore. Y después el mismo como que contradice lo que dijo. Hay un documental que se llama Mindscape of Alan Moore. Eso tenía que aportar porque Michael habló de Astro City y me acordé de eso. Sí. Pero creo que todos nosotros como autores, y eso que es algo que vimos en Francisca Macabra también, que lo analizamos mucho después de leer los primeros borradores. Y cuando yo le decía a Michael, Francisca no puede ser un monstruo. El lector no va a empatizar con un monstruo. Porque antes era más mala. Sí, era mucho más macabra. Sí. Era muy violenta. Más violenta de lo que puede ser ahora la novela. Y que además, uno, a todo lo de los guiones, para uno que escribe, se recuerda quién es el guionista. Yo creo que mucha gente conoce más a los ilustradores de cómics que a los guionistas. Pero uno, como le apasiona la historia, se sabe, no, este cómic lo escribió tal. Y uno a veces se le olvida que lo dibujó. Pero, y a la inversa, ocurre también. No, hay gente que no sabe quiénes son los guionistas porque le preocupa más el dibujo. Igual eso es como bonito en el arte de hacer cómics. Claro. Y bueno, como acabas de mencionar, Sergio, tú de Francisca Macabra, quería más o menos consultar y que nos cuentes sobre los matices que tienen los personajes, porque dentro de Francisca Macabra hay por ejemplo, está el abuelo, que había participado de la DINA, me parece mucho, y sin embargo él se nota que quería mucho a Francisca, por lo tanto por una parte tenemos a alguien que quiere a su nieta, sin embargo por otro lado tenemos a un militar que había participado en la DINA durante la dictadura, por lo tanto ahí vemos los matices y también los matices en cuanto a la madre, que la madre por una parte, claro, se ve que se aprovecha un poco de los poderes que tiene Francisca, pero por otro lado también quiere verla feliz. Entonces los matices que tiene, claro, la está protegiendo. Y ella también, y la madre también es una víctima del padre de Francisca. Claro, entonces siempre hay matices y eso en los personajes me gustó mucho porque no había uno que fuera suficientemente malo o uno que fuera totalmente bueno, sino que tiene los matices. Sí, yo me preocupé de esto. Ayer hablaba justamente eso, que hay gente que escribe la historia, pero se va por el camino fácil y le evita hacerles pasado a los personajes. Uh-huh. Entonces, el personaje es solo la página que están leyendo, ¿cachai? No va para atrás. A medida que avances, sabes que el personaje va a llegar a tal lugar. Pero a mí no me pasaba eso. A mí me topaba con mis alumnos que decían, no, típico que es el más bueno. Así como, no, el bueno, el jovencito, bonito, ¿cachai? Claro. Inteligente. Y si le ponemos lente, el tipo va a ser medio nerd. Entonces yo no quería que mis personajes en la novela fuera así. Cuando escribí Funeral, es una historia de amistad, 100% amistad. Pero a mí me parecía que Francisca, o sea, ya había tomado ese tema. Yo ya había abordado el tema de ser amigo en las buenas y en las malas, hacer cualquier sacrificio por ayudar a tus amigos. Entonces me parecía que había un problema con los jóvenes, no por un problema, porque en parte del proceso de crecimiento, que era el hecho que a veces se sienten malos y se sienten buenos, ¿cachai? Claro. Se sienten malos porque no entraron a clase, pero son buenos porque se quedaron afuera a lo mejor ayudando a un amigo, ¿cachai? Entonces nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Entonces me importaba a mí hacer ese juego con los personajes, tener los personajes tan grises que fueran reales, porque fuera creíble que alguien puede ser un súper artista, pero así a su vez pues le puede pegar a su pareja. Que los chicos está súper de moda hoy en día, que hay esa violencia de género, que pololo les peguen a las niñas, y tú teniendo el colegio del drama, que la niña no entró a clase, que está llorando, y todo el equipo psicopedagógico va para allá psicoeducativo, porque a lo mejor hubo un problema de violencia. Entonces yo decía, oye, hay tanto problema que los cabros tienen los 15, 14 años, quiero abordarlo desde ahí, pero desde no el CONACE, esos programas de orientación, lo quiero abordar desde el terror. Entonces, el
sexo prematuro. Y me acordaba de las películas de terror de los años 80, como con Jason. La gente tiene sexo cuando de forma, ¿cómo se dice? No son parejas, y más bien casual, castigo, pum, van y los matan. Y todos están castigados, como que son bien ordenados en ese sentido de películas de terror. Si hiciste algo malo, te saliste del camino, te matan, ¿cachai? Así, súper ordenadita. Entonces yo quería hacer lo mismo. Claro, súper puritano. Entonces yo quería hacer una historia así, pero con violencia, por supuesto, con una historia de terror. Eso es lo que tenía que tener, una historia de terror, pero con ese trasfondo. Hay problemas de drogas en la novela, ¿cachai? Está el tema de un aborto, la violencia en el pololeo, está el tema de cómo te relacionas con tus pares, como esa discriminación, ese bullying que se hacen entre los amigos, porque sí, y si una niña dijo que nos tiene que caer mal, a todas les cae mal. Claro. Entonces quería abordarlo desde ahí, pero que fuera entretenido. Oye, en ese aspecto me parece notable una parte de la novela donde Michael escribe que la eterna enemiga, que al principio fue amiga de Francisca, crea un grupo de WhatsApp que se llama Chao Macabra. Entonces, eso es algo que es súper natural, o sea, es súper realista. Esa weá lo hemos visto, y han pasado casos terribles que hemos visto en nuestro país, en casos recientes, y es algo que yo creo que no porque sea terror no se va a estar haciendo cargo de las realidades y de las problemáticas. Claro. Y sobre todo que Michael es alguien que lo ve, como nos acaba de contar. Que puede haber una niña que no entra a clase o también ellas pueden manipular a los niños, o si es una cuestión de que traspasa los géneros. Entonces, una vez más, Francisca Macabra podrá hacer terror y podrá tener elementos de fantasía, pero es súper honesta. Incluso cuando llegamos al punto en que yo como editor dije, aquí tenemos que tratar de hacer un balance para que esto puedan leerlo los jóvenes, porque a Michael de repente se le pasa un poquito la mano, porque como él es muy Stephen King, así como Clive Barker, una cosa entre los dos, pero después dije no, porque aquí hay una honestidad que no podemos despojar a la novela de esta honestidad, o la vamos a estar despojando de uno de sus grandes méritos. Y por eso yo creo que quedó tan bien y funciona tan bien. Y va a ser un long seller, como todos nuestros libros. Te digo, quizás no se van a vender como venden las grandes editoriales, pero nuestros libros van a venderse siempre. Van a ser de culto. Porque tienen algo que transmitir y apelan a esa verdad humana, y tienen personajes que son creíbles y que son queribles. Exacto. Y Rodrigo, hablando de la parte como emotiva, justamente, y algo que tal vez tú pudiste transmitir en alguna obra, donde tú, porque entiendo que tú haces un juego con personajes con huesos del pasado, y de personajes tal vez históricos, y algún cómic que sea como el favorito, donde tú hayas podido meter alguna historia que te haya gustado y la hayas podido meter dentro de algún trabajo como para los lectores. Todavía estoy desarrollando eso, en estos momentos, en un guión que estoy trabajando para Anima, y en uno que estoy trabajando me tomé la libertad me llegó una idea, una inspiración, y me puse a escribir uno para Maddie también. Le comenté a Sergio, bueno, la idea es terminarlo, no que solo se quede en el argumento, y ese por tiene... y ese es que tiene... he conocido tanta gente que empieza la idea y se quedan ahí en el camino. Sí, pues cuesta harto. Inventar argumentos, uno lo hace con una cerveza en el carrete, pero de ahí escribirlo es otro cuento. Claro. Pero no, todavía estoy en la etapa de estar escribiendo cosas que los personajes necesitan más de lo que yo quiero expresar. Claro. Pero estás como acomodándote al universo del personaje tú ahora. Sí, pues, en eso estoy.
viendo qué puedo darle yo al personaje más de lo que la historia me puede dar a mí todavía. Y ahí es cuando volvemos a lo que yo dije en un principio, en esta suerte de etapa fundacional en la que estamos, porque por ejemplo, hablando con Rodrigo sobre su historia para Maddie, yo le digo que él use su experiencia como padre con sus hijas. Entonces ahí hablamos de, bueno, Maddie podría tener, yo nunca he dicho que Maddie no tenga hermanos, entonces nunca he dicho que sea hija única, entonces Maddie puede perfectamente tener una hermana mayor. Sí. Y Rodrigo va a ocupar eso, entonces él va a aportar un nuevo personaje que antes no existía. Entonces siempre es importante no cerrar las puertas ni dejar a un personaje tan estancado que se pueda imposibilitar el desarrollo que traiga otro guionista después, porque el personaje de cómic o incluso un personaje de una serie, de una saga literaria o lo que sea, uno debe poder posibilitar a que otros guionistas y otros creadores puedan ir ampliándolo y trabajándolo. Y ese es el caso. Claro, y justamente con respecto a la parte emotiva, por cuánto como ustedes, como autores, toman sus propias historias y las introducen dentro de lo que intentan hacer llegar al lector final. Para Michael le quería preguntar por qué elegiste Maipú como la ciudad que se destruye en la novela de Francisca Macabra. Bueno, yo soy de Maipú, así, desde que tengo memoria de Maipú, compré casa en Maipú, trabajo en Maipú, bueno, hasta este año ya trabajaba en Maipú, y me tomaba con mi estudiante como, chiquillos, ¿conocen Rinconada? No. ¿Han ido al templo, el mirador arriba? No. Así como, ¿cómo no van a conocer? Porque originalmente Francisca Macabra iba a ocurrir en Santiago Centro, en el Parque Los Reyes, pero me di cuenta que toda la historia, así buscando novelas, todos los personajes o viven como por Ñuñoa, como por Providencia, y me dio mi ataque de clase nacionalista, así como, no, tiene que ser desde Maipú, y decirle a mis propios alumnos. Además llegó justo como a reforzar esta idea Pokémon GO, que Pokémon GO te invitaba a salir a conocer tu propio espacio, ¿cachai? Entonces dije, sí, pues eso tengo que hacer con la novela, invitarlos a conocer Maipú. Si usted es de Maipú, va a reconocer los lugares y lo va a disfrutar, pero si usted no es de Maipú, va a conocer una ciudad nueva, que a lo mejor lo puedo invitar a conocer, venir a dar la vuelta a Maipú, o se va a dar cuenta que Maipú es igual a muchas otras ciudades de Santiago, de Chile, ¿cachai? ¿No? Y del mundo al final, es muy parecido a todas. Entonces esa es la idea, de poner esos lugares que son súper característicos, que están en las noticias por polémica u otras razones, pero que cómo no va a conocer a alguien el templo votivo, así donde se firma y se consolida la independencia, más bien se consolida la independencia de Chile, y todos cachan, sí, O'Higgins, el abrazo, y oye, pero no fue ahí, fue más atrás, ¿cachai? Está el registro religioso que se entrega a la Virgen del Carmen, pero ahí no fue unas cuadras más atrás. Entonces, ese tipo de lugares, el templo, su construcción, tenía que ser parte de lo que yo quería decirles. Quería decirles, hey, este es mi Maipú, el Maipú que ustedes podrían conocer y que no lo están haciendo. Vamos, háganlo, salgan a la calle, véanlo. Si toman la micro, dense cuenta por qué se llama de tal forma la calle. Eso quería contar yo, quería mostrar. Además que una vez leí una entrevista para Iron Man, viste, siempre con los cómics, Salvador La Roca, le dicen que por qué en un capítulo de Iron Man, no me acuerdo cuál, salieron por al límite al tiempo, destruyen como España, no me acuerdo qué parte de España la destruye, y Salvador La Roca dice, oye, pero es que siempre destruyen Nueva York y ciudades así, entonces yo soy español, yo quería que se destruyera una ciudad de mi país, donde yo soy. Y fue como, uy, si Salvador La Roca puede para Marvel destruir una zona de España, no me acuerdo cuál, yo puedo destruir Maipú. ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser malo? ¿Qué es lo otro? Que hay gente que dice, ¿por qué Maipú no se va a entender? Oye, Cortázar escribió de Francia y a nadie le ha complicado que lo haga desde allá, ¿cachai? Entonces dije, ya, yo lo hago desde Maipú y todos se van a tener que acostumbrar a leer los nombres de las calles de Maipú y no le voy a dar más explicaciones porque Cortázar no lo hace, todo el mundo conoce Macondo y asumen que está en Colombia y todo bien. Entonces, ¿por qué al escritor chileno le obligan a dar una referencia así súper clara de dónde ocurre? Más encima que somos tan santiagocéntricos. Yo ahora que anduve de vacaciones en el sur, loco, a la gente en el sur, bueno, a ti te debe pasar allá en Temuco, no están ni ahí con el Transantiago que se cortó la luz con el metro. Para nada. ¿Qué cosa más fome? Yo hice una decepción poner la tele allá.
Entonces me parecía que eso era lo importante, po. Contar desde mis recuerdos con Maipú y cosas que son interesantes. De hecho, uno podría hacer un tour, el Tour Francisca Macabra, y te dais vuelta por los lugares y están más o menos cerca. Se hizo pensando en ello, ¿cachai? Claro. Eso fue. Lo que se destruyó y lo que quedó. Claro. Y con respecto a la forma en que te gusta a ti describir todas las escenas, hablando de que Maipú se destruyó, por lo que yo he visto en el último cómic que sacaste, o el mismo Francisca Macabra, o en la idea de Funeral en Rieles, que por el momento no lo he leído, pero entiendo que tiene que igual que ver con el argumento, que es como un poquito más chacal, por así decirlo, que tiene como muerte, describen la muerte. Sí, pues, sacrificio humano. Así. Sacrificio humano. Sí. Sin embargo, entiendo que participaste también en la creación de por lo menos un cómic de Atómica. Sí. Y Sí. entiendo que son como muy distintos en la parte de la violencia. Claro. No, es que eso es muy bonito, porque yo trato de ser amigo de todo el mundo. A veces me retan por ser amigo de todo el mundo, porque a veces la gente no es amiga mía, y yo pienso que sí. Entonces hago el loco. Pero a mí me gusta trabajar con otros y tomar personajes de otros. Bueno, tomé a Madi, la metí en Francisca, y estaba Atómica, que de hecho tengo mi figurita de Carmona. No será tallada como la otra, topísima, pero tengo mi figurita de Atómica made in Carmona. Un original de Carmona tengo, de Atómica también. Entonces, era como salir del statu quo, ¿no? ¿Cómo se dice? De la zona de confort. Mi zona de confort siempre es contar historias violentas y todo. Entonces, había que hacer algo distinto. Y a mí me encanta Invencible. Y cada vez que leí Invencible decía, oh, esto es como Atómica, yo podría escribir una historia de Invencible. Pero como no puedo escribir una historia Invencible, dije, puedo escribir una historia de Atómica. ¿Cachai? Y tratar de hacer eso mismo. De hecho, con Sergio la comunicación es súper directa. Yo cuando empiezo a trabajar con alguien pregunto mucho, porque hay cosas que uno no puede faltarle el respeto, porque son los personajes de otros. Entonces yo me acuerdo que puse a Judas, que era una historia que alguna vez hice con Anima, y que no funcionó porque hice infección al final, queda mucho más de infección, y la tomé para Atómica. Y yo le dije, ya, y entonces las monedas, que es la tradición del Judas, ahí en Playa Ancha, donde lo queman y le dan como monedas. Entonces dije, ya, y las monedas explotan, se prenden en fuego ardiendo y golpean a la gente. Y Sergio así como, no podemos andar matando a gente así como si nada, en una plaza en la que hay niños. Así como, sí, es verdad. ¿Cachai? Pero, y ese cómic lo hicimos con, ahí están las figuritas, la hicimos con Los maniquíes. Sí, lo hicimos con Jimé Rodríguez, y en color, y la ilustración, y el Sergio obviamente en el rótulo. Pero nos preocupamos de eso, de cuidarlo, porque además hay que tener un tema de respeto, no por mucho que me guste a mí. Sí, que dejé esa cosa pagana, esa cosa oscura de tener un referente al cual tú quemas, ¿cachai? Esa tradición pagana que para mí es como la unidad de la historia atómica que he hecho. Eso es lo oscuro, ¿cachai? Como que me pude dar el gusto de hacer una historia oscura de Atómica dentro del universo Atómica, porque es como Superman, no es Batman. Batman sería más cercano al Anima, claro. Atómica es más cercano a Superman. Entonces, dentro de eso tomé los elementos que se podían y lo hicimos bien, y Jimé cumplió con el dibujo y el color así de forma increíble. Entonces, pudimos darle lo necesario. Es como uno tiene que a veces salir, y yo creo que ahí también uno se mide cuando eres escritor, cuando eres capaz de contar distintas historias sin perder tu esencia, que es como lo que pasa con Sergio, que sacó el Other King, la Armórica, y tiene ahora Sweet Dreams, ¿cachai? Y probablemente venga otro que son de otro registro. Entonces eso es súper bueno. O ver a los ilustradores cuando pasan de un tipo de técnica a la otra. Almirón se pasea desde el manga que ustedes pueden ver en Ateneira, que saldrá pronto, al cómic más como acuarelado. No sé, Carmona, usted a lo mejor sabe mejor que yo cuál fue la técnica que usa para los otros cómics que ha usado, porque no es el que hizo contigo. ¿Qué técnica usó Almirón? Era como más achurado, yo diría. Claro, ¿viste? Entonces eso igual es súper bueno, porque uno se tiene que ir midiendo así. Aunque uno siempre el mismo tiene que tratar de
buscar y aprender. Pues no sé si te ponía a escribir, alguna vez hablamos con que si no ganáis dinero, mínimo que hagas lo que te gusta. Y si lo que te gusta además te ayuda a crecer y mejorar, pucha, bienvenido sea, se hace eso. Claro, y también lo que comentan es que tampoco lo encasilla como el escritor de novela, sino que entiendo yo que todo el trabajo que ustedes realizan es que lo engloba en que sean reconocidos como escritores. Sí, eso mismo, justo al clavo. Una vez también hablaba en una entrevista que me hicieron en una radio, como guionista, decía, no, pero yo soy escritor, así yo escribo cuentos, escribo novelas, uno es escritor, no puede tener escritor con apellido. Yo creo que no funciona porque tú cuentas historias y la historia cambia el formato, pero tú sigues contando una historia. Entonces, totalmente acertado lo que tú dices. Claro. Ahí los gringos tienen un término que es re bueno, storyteller. Claro. ¿Sí? Como Gaiman, seguramente él se considera un storyteller. Y uno es antes un contador de historias. Y eso predomina por sobre el guionista o el escritor de novela, el de cuento, el poeta. Claro. Siempre se trata de contar una historia. Por eso me gusta ese término, storyteller. Rodrigo, yo te quería hacer una consulta con respecto a la ya un poco más la parte técnica de los cómics. Si a ti te gusta, o porque yo creo que no sé si para los ilustradores usar el color es como lo ideal en los cómics, o también hay una parte romántica en cuanto a usar técnicas de blanco y negro en cuanto a los trabajos que realicen. Si fuera por mí, yo dibujaría todo con tinta nomás. Una que es más rápido, puedes expresar más. El lector tal vez se está acostumbrando al color, claro, por una cosa de, tal vez por lo que está acostumbrado a ver del mercado, de lo que nos llega. Pues ahora Unlimited abrió mucho, como que hizo el revival del kiosco, trajo de vuelta el cómic al kiosco, pero también subió las expectativas con respecto a lo que el público espera quizás. Si uno ve el caso de los ilustradores argentinos y los guionistas y la historia argentina, los argentinos, no sé si es porque el medio es un poco más antiguo quizá, o el lector está más acostumbrado, hay una escuela muy grande en Argentina con respecto al arte secuencial. Ellos no usan mucho color en realidad, es más como cuando quieren salir o la historia de verdad lo amerita, ocupan color, y me imagino que por una cosa de marketing, tal vez por lo mismo, pero las grandes historias argentinas, y uno lo ve en la FIC de los stands de ilustradores argentinos y los libros que trajeron, casi ninguno era en color. Para mí la tinta, si pudiera, lo haría todo en tinta, pero sí, al parecer lo que se espera es el color, y si se puede hacer algo más expresivo quizás con el color, habrá que experimentar. Yo en el caso del cómic que era cortito, sí, el que hice para la era draconiana, ese lo coloreé yo. No tenía mucha experiencia coloreando, pero lo que traté de hacer yo era que el color fuera ambiental más que mostrara o tratara de imitar la realidad de las cosas. Eso, por lo menos, si pudiera, trataría de hacer eso. O dejarlo y lo rotulaste tú también, recordemos. Sí, también. Y también hiciste en la portada. Y la portada también. Y el color también, ¿no? Circo pobre, sí. Te faltó dibujarlo nomás. Sí, me faltó dibujar. Pusiste plata para la imprenta. Eso no recuerdo. O lo quise olvidar. No, eso no fue así. Fue financiado totalmente con Pipas Brothers. Dentro de lo que dice Rodrigo, súper bueno eso de el hecho de conocer como el proceso y saber que en este caso él mismo como colorista
quería buscar un tipo de color que asociara correctamente a la historia, ¿cachai? Y eso es súper rico cuando uno escribe la historia, uno se la imagina de cierta forma, pero se la plantea a un ilustrador, dice, no, mira, quedaría mejor así, y vais probando qué colores funcionarían. Yo también nunca hemos sacado un cómic en color. Ahora viene recién como Atómica, viene en colores, pero los colores estaban determinados porque ya había historias de Atómica con color. Entonces sabíamos lo que se quería, en este caso el personaje de Sergio, pero cuando a mí me tocó, ahora estamos trabajando con Almirón en otro cómic juntos, aprovechando la buena comunicación que tenemos, y teníamos que buscar un colorista, porque Almirón decía, yo dibujo, pero no me da el tiempo para colorear. Entonces dije, ya, no importa, busquemos a alguien. Y yo dije, ya, pero ¿cómo tú quieres que se vea el cómic? Porque obviamente el ilustrador, ¿cachai? Y yo tenía mi idea, y Sergio, que va a editar el cómic, dijo, yo también tengo una idea de qué color, ¿cachai? Ya, listo, y busquemos a alguien. En ese caso, todos pusimos una propuesta de color, oye, pero todos le dimos al clavo al mismo color que queríamos, ¿cachai? Así como, sin habernos puesto de acuerdo, dije, oye, búscate unos cómics, mándanos las fotos. Dije, Sergio, mándame las fotos y yo voy a buscar las mías. Y todos llegamos al color como de Constantine, unos tomos ahí de Constantine que son medio oscuros, para que el colorista, que en este caso es el Mauro Santos, que también es de Mitomano Comics, también es parte de los amigos ahí de Mitomano, él lo va a colorear. Y le hicimos una prueba de color, oye, y le dio justo al tono. ¡Grande, Mauro! Sí, Mauro. Entonces es súper bonito porque la idea de yo le dije, mira, la historia trata más o menos de esto, estas son las páginas que hay que colorear. Y él, pum, le dio solo, nosotros no le mandamos una referencia tan explícita de lo que queríamos, sino que mira, es más o menos por aquí y por allá. Y le dimos, entonces, cuando 4 personas, a ver, claro, Sergio, el Almirón, yo y Mauro, los 4 pensamos que el color tiene que ser el mismo, tú te das cuenta que ese cómic le va a ir bien, porque hay buena energía y una buena comunicación entre los partícipes de la historia, ¿cachai? Como lo que decía Carmona, como que quería que el color no fuera preponderante, fuera como una cosa distinta a lo que quizás uno hubiese esperado, como un simple y triste mortal, ¿cachai? Entonces, eso es muy rico porque uno aprende mucho cuando trabajáis con otras personas en esta área del cómic, por ejemplo. No sé si Sergio quiere agregar algo dentro de su experiencia como él hace la parte de la edición, perdón, rotulado. En este cómic tiene que editarlo, sí o sí. Rotulado, la idea, yo quiero aprender a rotular, pero no sé si no alcanzo a aprender. Sergio lo hará, yo sé que su corazón es más grande que su tiempo. Sí, ¿cuál era la pregunta? Me perdí aquí en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo. No, si a ti te gusta, bueno, la misma pregunta que le había hecho a Rodrigo, si tiene alguna preferencia por los cómics a color o los cómics en blanco y negro, y en la parte del, como para trabajar, si hay alguna diferencia en cuanto a ello, porque por ejemplo puede haber alguien que quiere tirar una bola de poder, y si no está tal vez con colores, no se va a entender que quiere lanzar una bola que manda destellos de luces en blanco y negro. No se lograría mostrar eso. Entonces, mira, por un lado puede ser así. Yo personalmente me da lo mismo si el cómic está en blanco y negro o en color. O sea, yo no voy a dejar de leer un cómic porque está en blanco y negro, y por la misma razón que no voy a dejar de ver una película porque está en blanco y negro o está en color. Uh-huh. De hecho, tú sabes, cuánta película, incluso para darle un aire así como estiloso, artístico, indie, y que gane el Oscar, tiene que ser en blanco y negro. Eso Roma seguramente va a ganar el Oscar. O esa otra que era de la época del cine mudo, que tenía que ser en blanco y negro porque retrataba la época. Claro. Y por ejemplo, el blanco y negro funciona muy bien en Batman. Batman de hecho tiene una colección que se llama Batman Black and White. Donde ni siquiera hay grises, sino que según yo recuerdo, tengo uno por ahí, donde hay una historia muy buena que se llama algo así como el hombre más malvado del mundo, y era un tipo que iba a ser el hombre más malvado del mundo porque lo que él se proponía era matar a Batman. Y eso Brian Bolland. En el hombre más malvado del mundo porque iba a despojar a la tierra de uno de los más grandes héroes, y era simplemente por eso. Entonces al final volvemos a lo mismo, es la fuerza de la historia.
Por ejemplo, la Doom Patrol de Grant Morrison es increíble, dibujada por Richard Case. No recuerdo la colorista o el colorista en este momento, pero después Richard Case tiene un estilo bien parco y bien, sí, parco, yo creo que es la palabra adecuada, que le venía muy bien a toda la locura de Morrison, porque era tal la locura de Morrison, eran tan fuera de este mundo. Si el tipo fue a Katmandú, eran hiperventilados. Claro, fue a Katmandú, se hiperventiló con drogas, habló con los alienígenas, se contactó con todas sus vidas en el multiverso y llegó y escribió Doom Patrol. Entonces Richard Case aportaba un estilo de dibujo más bien parco y funcional. Después hubieron unos artistas, Feelings, y estuvo el dibujante de Gorillaz, ¿cómo es que se llama? El creador de Tank Girl, Jamie no sé cuánto, se me fue el nombre en estos momentos. Entonces, unos estilos mucho más barrocos, expresionistas, más detallados, y ya se te hacía pesada leer la historia, porque los conceptos locos fuera de este mundo, hiperventilados de Morrison, alquímicos, metafísicos, en un estilo que a la vez era también así, se te sobrecargaban las sinapsis y tu cerebro empezaba a colapsar. Entonces de repente también es bueno que el arte no interfiera con la historia en ese sentido. Y también por eso me gusta, y hay algo que no me gusta, y eso, como decía Michael hace un rato, que uno leyendo mucho va aprendiendo. Y después simplemente uno empieza a ejecutar cuando dice, ya, ahora voy a escribir yo un cómic, entonces empiezo a destilar lo que he aprendido. Y del manga aprendí el silencio, y sobre todo de los autores japoneses, y del manga aprendí el silencio. Aprendí que no era necesario que en cada viñeta tuviese que estar hablando alguien. Creo que tampoco era necesario que durante una pelea estuvieran hablando, que ese era Spider-Man. O sea, Spider-Man puede estar peleando y estar echando la talla todo el rato, porque se ha dicho que además es una forma en que él distrae a sus contrincantes, y además que el tipo tiene vocación para hacerlo. Es chistoso, es comediante. De ahí salió Deadpool también, es un heredero y le debe eso a Spider-Man. Pero en la vida real nadie se pone a hablar como hablan en los cómics cuando pelean. Son dos puñetes y te fuiste a la lona, dependiendo de quién pegó más fuerte. Nadie usa espadas tampoco. Claro, ninguna pelea dura tanto, pero sabemos que serían muy aburridas. Y por eso, por ejemplo, cuando ahora he visto todo esto con Star Wars, podríamos hablar, hacemos después otro especial de Star Wars. Pero, por ejemplo, hay gente que defiende mucho la pelea original de Obi-Wan con Darth Vader en A New Hope, en la primera Star Wars, que es la cuarta. Y dicen, no, pero esa pelea era tan fome, apenas se tiran como unas fintas para allá, fintas para acá. Rodrigo nos podría hablar, él sabe mucho más del arte de la esgrima que yo, pero en apariencia parece ser una pelea mucho más fome, además porque ¿cómo se llama? McGuinness estaba ya viejito también, entonces no podrían andar haciendo esas piruetas que hacía Ray Parker con los stunts de Qui-Gon Jinn y del joven Obi-Wan, que era Ewan McGregor. Pero para mí todas esas piruetas y todo eso, para mí no era Star Wars. Cuando yo dije, esto es una película china, esto es como las cosas que hacía, ¿cómo se llamaba el chino que hacía todas estas películas que eran grandes, coreografías donde todos se disparaban, como esa de John Travolta que se cambia la cara con Nicolas Cage. Entonces se perdía naturalidad en pos del efectismo y de una espectacularidad malentendida. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a lo mismo, a la historia. Tiene que ser coherente con la historia. Si hay una coherencia interna, si es coherente con lo que se está planteando, con los personajes, por eso son tan malas las películas de ahora. Y no es porque no esté George Lucas ni porque estén buscando otro objetivo, es simplemente porque no hay una coherencia entre los personajes. Los personajes son inconsistentes. Pero Star Wars es para otro, como deberíamos hacer un especial de eso algún día, pero
por eso para mí no hay diferencia. Yo cuando estaba en Inglaterra y leía cómics, leía la 2000 AD, que es una institución en Inglaterra, y la 2000 AD era casi toda en blanco y negro. De repente tenían algunas historias en color, solo algunas. O hay mucho manga que te trae unas cuantas páginas iniciales color, como para que tú sepas cuáles son los colores de los pelos de los personajes y ya después los vayas distinguiendo, porque en manga generalmente a un personaje lo distingue su color de cabello, azul, rubio, negro o lo que sea, y así el manga lo resuelve. Además el manga tiene un gran trabajo que es con las tramas, los grises, y eso le da volumen. Pero también puede haber cómic que no tenga nada de volumen, que sea solo línea, o Mike Mignola se puede leer perfectamente cualquier Hellboy sin color por la fortaleza y la robustez de su trazo. Y como decía Rodrigo hace un rato, cuando vimos al gran maestro Alcatena, por ejemplo, y muchos otros dibujantes argentinos que achuran mucho y sus dibujos y tienen un peso, tienen un volumen, porque tienen un gran manejo de la figura humana y tienen un gran manejo también de la arquitectura, porque son artistas que fueron entrenados en las bellas artes, estudiaron bellas artes también. Entonces, claro, vienen de más allá porque de repente ahora tenemos dibujantes que vienen del manga, que no pasaron por ese entrenamiento académico que tuvieron los grandes maestros del cómic, de los que te hablamos, incluso Armstrong, por ejemplo, Coré, no sé, el mismo Temo Lobos, gente que es capaz de dibujar cualquier cosa, lo que sea, desde un árbol hasta una botella, o un monstruo, una chica hermosa, un tigre, lo que sea. Pero de repente encontré que hay dibujantes que, no sé, pues no le salen los niños, por ejemplo. Yo no voy a mencionar a nuestro amigo, pero yo a nuestro amigo le dije una vez: oye, ¿sabéis que los niños como que no te salen? Como que parecen enanos más que niños. Tenéis que estudiar más cómo son los niños. Los niños no son adultos chicos. Los niños tienen otra fisonomía, otra complexión craneal, sus cabezas son más grandes, sus cuerpos son más pequeños. No podías hacer que un niño sea simplemente un adulto chico. Y es cierto, entonces de repente pasa eso, tanto a los escritores en cuanto a la historia, como a los dibujantes o a los artistas en cuanto al arte. Todo esto tiene que ver con mucha observación, con mucha observación y mucho entendimiento de lo que estamos describiendo, ya sean palabras o ya sean imágenes, porque el lector, el espectador sabe cuando la cuestión está mal, cuando le están mintiendo, cuando no resultó. No hay tal cosa como un espectador o un lector tonto. Y eso. Bueno, yo les quería cambiar un poco el tema, porque ya que hablamos de cómics, quería irme a la parte de novelas. Y le quería preguntar a Michael sobre sus trabajos que realiza en las novelas históricas, porque entiendo que tienes como proyecto, no sé cuán avanzado está, pero estás haciendo un proyecto de una novela que está basada en Lota, me parece mucho. Sí. De hecho hay una dentro de la antología de los zombies chilenos. Ah, sí, pues, leíste. Claro, eso está basado en Lota, y ahora, claro, no sé muy bien de qué trata la novela que estás preparando, pero está basada también ahí. Y también la novela que lanzaron a través de Aura Ediciones, que es Tres Balas de la Pampa, que también se podría considerar una novela histórica. Así es que quería preguntarte un poco sobre ese trabajo, proceso. Claro, el proceso, y cuánto te gusta a ti la historia. No sé, tú eres profesor, entiendo yo. Claro. Y tal vez la parte académica la tratas de mostrar a través de la novela. Sí, yo creo que, bueno, yo soy visita al otro, yo soy extranjero, no tengo nada que ver, solo me enamoré del lugar porque me daba cuenta, por dentro de todas las cosas, por supuesto, que el lugar, la gente, claro, yo me puse inmediatamente en contacto con los escritores de la zona, bla, 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 pero la gente cuando está dentro de un espacio no ve lo lindo que tiene el lugar. ¿Cachai? Entonces me di cuenta que todos los escritores estaban hablando desde el mismo registro, todos querían contar lo mismo, ¿cachai? Ese esplendor que tuvieron, o
esplendor y la tristeza que tenían ahora. Es como eso, yo creo. Muchos se estaban enfocados en eso, en la caída de la mina, de los cierres de las minas, ¿cierto? Entonces decía, pero pucha, y yo caminaba por las calles y veo las ruinas, porque hay muchas ruinas que no son las turísticas están bien ordenaditas, limpiecitas, todo, pero está lleno, sí, es una ciudad completa que debería ser un patrimonio, así como puede ser Sewell, acá debería ser exactamente igual. Entonces me di cuenta, y ahí me dio la idea de los zombies para Nathaniel Neira, que de hecho el protagonista es Nathaniel Neira. ¿Viste? Se mueve, Nathaniel Neira está en cómics, está en novelas, está en cuentos, esa es como la gracia. Entonces el proyecto está súper avanzado en la medida que he recopilado mucha información, he visto muchos lugares, he conversado con gente. Además que hay algo súper bonito, que a mí me gusta el terror. Entonces si va a ser una novela, va a ser una novela de terror. Y justo coincide que el terremoto de 1939, que se conoce como el terremoto de Chillán, llega 2 minutos tarde a la zona de Concepción, Lota, todo eso. Entonces, al sumar los números, que son las 23:35, te da 13, ¿cachai? Creo que son 23:35. Y te da 13 al sumar los números. Entonces, 13, qué mejor número para una historia de terror, ¿cachai? Historia de cambio, terremoto. Entonces, la historia estaba sola, o sea, estaba contada. Y poner, obviamente, volver a la narración en primera persona, como en Funeral, porque traté de escribirla en tercera, hice varios capítulos de tercera, pero no funcionaba porque yo no me sé todo, yo no me sé todo del lugar. Que mentira más grande de yo venir a hablarlo en tercera persona si yo no soy de ahí, no conocía a la gente. Entonces quedaba mucho mejor si lo hacía desde la primera persona, desde una chica, o sea, de un chico que ahí está, ocurre el terremoto, sus papás son militares y tienen que viajar. O sea, ellos tienen que prestar servicio al país, o sea, tienen que andar sacando las ruinas, o sea, levantando los escombros de un terremoto de la magnitud en la que fue. Está documentado también. Entonces, ella se va, o sea, él se va a Lota, se va con su abuelo y ahí empieza a conocer la vida de los mineros en ese entonces, y lo que se quiere mostrar es eso, la vida de los mineros en 1930 y cómo el castillo, o sea, el Palacio de Cauciño se cae, cómo eran los rituales mortuorios, que era muy interesante, que se van haciendo paradas y van comiendo a medida que van camino al cementerio con sus muertos, y así una serie de cosas más. Me encontré con cosas que había mencionado en este Plata, en Punta Lavapié, con este cementerio de solo cruces, porque no están los cuerpos, solo memoria, porque la gente ha muerto en el mar, entonces no están los cuerpos. Entonces me parecía que era una muy buena historia de terror por sí sola, ¿cachai? Más encima tenéis las ruinas, si alguien va para allá, ve solo ruinas, salvo yo que todavía ve gente y las construcciones como funcionando. Yo de verdad todavía tengo esa experiencia, y por eso la historia de Lota trata de eso. Trata de eso y trata de ahí, obviamente, un pacto con el diablo, que la estoy pensando para más chicos, luego de mi experiencia con Francisca y con Funeral. Ahora quiero que me un poco más chicos, o sea, que la puedan leer niños más pequeños. Entonces, a los niños, y no hay pueblo que no tenga aventuras con el tema del diablo. Entonces, esa es como la idea, vincular ahí al diablo dentro de la historia y darle con el rescate patrimonial. Bueno, yo creo que vamos terminando el programa, la conversación que hemos tenido acá, la interesante conversación. Le quiero agradecer a Pablo por haberse sumado el último. Bueno, me despido entonces. Muchas gracias a Rodrigo, a Michael, a Pablo, a Sergio nuevamente por haber estado esta noche conversando. Y bueno, me voy a despedir en nombre de Sergio como larga vida a la fantasciencia. Ya, chao amigos, y espero poder conversar nuevamente con ustedes en alguna oportunidad, hablar de sus nuevas publicaciones y de fantasía, temas ñoño. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao. Chao.